pues vemos una vez más, ¿no? Que el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción, ¿no? Que cambia de historia, que cambia de momentos, enseñanza tras enseñanza, y en el capítulo 10 hemos visto varias. Vimos que estamos viendo que Jesús precisamente va camino a Jerusalén, ¿no? Está cerca, ¿no? de esta última semana, de ese último días que pasó como hombre aquí en la tierra. Pero en capítulo 10 vimos que enseña acerca del divorcio, enseña acerca del matrimonio. Vimos que bendice a los niños, que confronta al joven rico con sus obras, que confirma a las recompensas de los discípulos por seguir a Cristo, por servir a Cristo. Y hoy veremos cómo es que una vez más prepara a sus discípulos para su muerte, que fue lo que acabamos de leer. Vimos también, vamos a ver que el Señor nos reta a servir humildemente, y al final veremos una sanidad, ¿no? Cómo es que sana a un hombre ciego. Y los primeros versículos, o el primer versículo dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Vemos que Jesús sale de donde estaba, sigue su camino hacia Jerusalén, ¿no? Y esto significa que Jesús va camino a la conclusión de su ministerio, que va a terminar la obra a la cual había venido, ¿no? Y eso es pues morir por nosotros, ¿no? Entregar su vida, salvarnos, salvar a la humanidad, redimir al hombre. Y Jesús va camino a su destino. Y vemos ahí que los discípulos le seguían con miedo. ¿Y por qué le seguían con miedo, no? ¿Por qué estos 12 hombres seguían a Jesús con temor? Bueno, es muy probable, y el Evangelio de Juan nos narra esta historia de Lázaro. Cuando Jesús, después de creo 4 días de muertos, resucita a Lázaro, ¿no? Le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita, ¿no? Y esto causa todo un problema entre fariseos, y en ese momento, después de ese acontecimiento, los fariseos deciden matar a Jesús, ¿no? Ya donde lo vieran iban a matar a Jesús, y no solamente a Jesús, también acuerdan matar a Lázaro, ¿no? Porque dice ahí la palabra que muchos estaban creyendo, ¿no? Y los fariseos y escribas tenían miedo de Roma, tenían miedo que por causa de Jesús fueran a destruir el templo, que se fuera a causar una guerra. Y entonces ellos dicen: mejor matamos a Jesús, mejor matamos a Lázaro para parar todo esto. Entonces creo que cualquiera que estuviera cerca de Cristo, ¿no? Que cualquiera que estuviera siguiendo a Jesús, pues iba a sentir ese miedo, ¿no? Porque ellos sabían que ya los querían matar, ¿no? Que ya querían matar a Jesús, y siguen a Jesús con miedo, ¿no? Ahora pienso, ¿no? O más bien, esto a mí me habló mucho, ¿no? En esta semana, porque me encontré precisamente en ese lugar, ¿no? No sé si le puedas bajar poquito, por favor, Dani. Gracias. Por primera vez, y leyendo esto al mismo tiempo, encontré ánimo de parte de Dios, ¿no? Porque de repente sentí eso, ¿no? Que yo estaba siguiendo a Jesús con miedo. Ahora en la semana pues diagnosticaron a mi mamá con cáncer, y yo así de que no puede ser, Señor. O sea, mi esposa acaba de fallecer por cáncer, y ahora mi mamá viene con cáncer, y yo pensando eso en mi mente, ¿no? Si esto es seguirte, si seguirte se trata de estar padeciendo, de estar así, no dije: ay, muere, ¿no? Como yo creo que has escuchado muchas veces a los pastores decir: yo ya quería tirar la toalla, y voy comenzando, y yo creo que es la primera vez que siento eso, ¿no? De, ya mejor, Señor, es difícil, ¿no? Pero al final la prueba es para mi mamá, ¿no? Que es la que va a padecer, ¿no? Claro, yo soy su hijo y siento, y piensas eso, ¿no? Si seguir a Cristo lleva estos peligros, si seguir a Cristo
pues es así de duro, es así de difícil, pues yo decía, Señor, ya, ¿no? Pero dije, no, ¿cómo que ya, no? ¿Cómo que ya? Entonces, en estos días tenía ese miedo, ¿no? De estar siguiendo a Jesús, de estar caminando con Él, ¿no? Por ese temor de pensar, ¿y ahora qué viene, no? Cuando pase esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pero creo que hay algo ahí que ellos dicen y seguían a Jesús. Y yo creo que a pesar de la adversidad, yo creo que a pesar de las cosas, lo mejor que uno puede hacer es seguir a Cristo en todo momento. No hay lugar más seguro que estar en sus manos, que estar caminando por donde Él está caminando. Y yo tengo claro en mi vida que servir a Dios es lo que quiero. Que servir a Dios es a lo que Él me ha llamado. Entonces tal vez con miedo, pues puede ser, ¿no? Pero al mismo tiempo el Señor te da palabras de ánimo. Al mismo tiempo el Señor te levanta, ¿no? Te da citas o te da versículos como a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente, no tengas miedo. Te da Salmo 56:3 diciéndote, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Mateo 10:19-31 dice, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y entonces el Señor te dice, ánimo, a pesar de todo, a pesar de eso, repetidas veces el Señor nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Y aquí están los discípulos siguiéndoles con miedo y el Señor recordándonos a nosotros que mientras sigas a Jesús va a haber cosas difíciles, pero te anima y nos anima a no tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque Él está ahí y nosotros debemos de seguir confiando en Él. Nosotros debemos de seguir creyéndole a Él. Ahora, ¿por qué puedo seguir confiando en Dios? ¿Por qué tú puedes seguir confiando en el Señor? Aquí también uno usa otra palabra, Marcos, y dice, Jesús iba adelante. Y eso me gusta, ¿no? Y eso es de mucho ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús iba adelante como ese buen pastor, ¿no? Ese que se pone al frente de sus ovejas para guardarlas, ese que va abriendo el camino para que ellas avancen, y ahí está Jesús delante de nosotros, ¿no? Y Jesús va caminando por donde tú estás pasando. Jesús ya pasó y abrió brecha para que tú sigas adelante. Él va adelante, él por donde tú estás caminando, Él ya pasó. Entonces tienes que hacerlo tu pastor, tienes que hacerlo tu buen pastor, ¿no? Él da su vida por las ovejas, Él las ama como nadie las ama. Y entonces puedes estar tranquilo que por donde Él te lleva caminando es el camino por donde debes de andar. Dice su palabra, aunque anden en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Y sin duda este mundo es ese valle de sombra y de muerte, ¿no? Pues lo estamos viviendo, ¿no? Coronavirus y todos en pánico, todos con miedo. Y el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces podemos seguir confiando. Salmo 3:3-4, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces cuando estás así, ¿no? Como yo me encontraba, viene el Señor y te levanta y te dice, sigamos caminando, y te dice, sígueme, sígueme. Ahora también podemos ver, ¿no? Esa valentía de Dios, esa valentía de Jesús, porque Jesús va camino a Jerusalén. Va camino a un encuentro que días después va a estar Él orando a Dios con temor, cayendo gotas de sangre de su frente. Él sabía lo que venía para Él. Él sabía que Jerusalén era una cita dura, que Jerusalén era una cita difícil, una cita que probablemente si alguno de nosotros la supiéramos, no vamos. Pero el Señor ahí va caminando, valiente, esforzado, ¿no? ¿Por qué? Por el amor que tenía a nosotros. Él dijo, va,
órale, voy a Jerusalén y aquí se va a terminar todo. Y en ningún momento vemos a Jesús echarse para atrás, ¿no? Solamente dijo, Señor, si lo podemos hacer de otra manera, pues hagámoslo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se cumple la voluntad del Padre y ahí está Jesús cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, al igual que Jesús, nosotros tengamos valentía para afrontar las cosas difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante, porque Jesús está con nosotros. Ahora, el Señor no es precisamente, yo les estoy dando palabras de ánimo tal vez a ustedes, ¿no? Pero el Señor aquí no les da palabras de ánimo a ellos, ¿no? Los ve con miedo y les dice, ¿saben qué va a pasar? Y les dice así, los junta a los 12 y dice, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará, ¿no? Y si les da esperanza en ese último enunciado, voy a resucitar. Pero están con miedo y el Señor les dice, me van a matar, me van a torturar, me van a encarcelar, ¿no? Así que mucho ánimo no recibieron, ¿no? A pesar de que estaban con miedo, pero les da esa esperanza, ¿no? Resucitaré. Y el Señor lo cumple, ¿no? Ahora, vemos, ¿no? Que el Señor dice que ahí que comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y vemos que Jesús está hablando de manera profética de lo que viene días siguientes. Y vemos que al final esa profecía se cumple. Dice ahí, será entregado. Y sabemos que Judas lo entrega, que Judas lo vende por monedas de plata. Así Mateo en el capítulo 26, Lucas en el capítulo 22, Juan en el capítulo 18 nos narra esta historia, ¿no? De cómo es que es entregado y fue entregado por Judas. Y también dice que será entregado a sacerdotes y escribas. Marcos 14, el 53 nos dice que Judas se lo entrega al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los fariseos y a los escribas. Y vemos una vez más al Señor, vemos más bien en estos versículos cómo es que se va cumpliendo cada palabra que el Señor dice. Ahora me llama la atención, ¿no? Porque tanto sumo sacerdote como sacerdotes trabajaban en el templo. Y hemos estado viendo en Éxodo que el tabernáculo, que el servicio del tabernáculo, que los utensilios del tabernáculo, todo apuntaba a Cristo. Que en Cristo, en Jesús se consumaban todas esas cosas, que todas esas instrucciones que el Señor había dado. Era el tabernáculo y el servicio del sumo sacerdote, era un mapa de cómo Dios se iba a presentar a nosotros por medio de Cristo. Los escribas, ¿no? Ellos, pues si tenemos la Biblia es por ellos, ¿no? Porque escribían la palabra de Dios, así, tal cual. Si se equivocaban, tiraban el rollo y empezaban una vez más. Y la palabra apunta a Cristo. Ahora es increíble que con tanto conocimiento, que con tantas cosas, no pudieran ver a Jesús, ¿no? No pudieran ver que la consumación de esa palabra era Cristo. Igual nosotros, a veces Jesús está tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Le pedimos, Señor, ayúdame, Señor, muéstrate. Y el Señor todos los días se muestra. Y el Señor todos los días nos habla. Y a veces podemos leer páginas y páginas y páginas de la Biblia, escuchar una y otra predicación, venir a las reuniones sin haberle visto. Y el Señor aquí está. Y el Señor aquí está todos los días mostrándose, así como se mostraba a los sacerdotes, así como se mostraba a los escribas, ¿no? Y es que a veces queremos que sea como a Jacobo, Pedro y a Juan, ¿no? Que se los llevó al monte y se transfiguró y mostró toda su gloria. Y queremos eso, Señor, muéstrate, pero muéstrate así, ¿no? En gloria, para que yo pueda estar tranquilo, para que yo pueda estar en paz. Pero sabes, pon atención en lo que estás leyendo día con día. Abre tu palabra si no la estás abriendo. Ora a Él. Escucha con atención a quien predica, ¿no? Toma notas para que veas que el Señor ahí está. Estos hombres
veían, ¿no? Tenían en persona de quien servían, de quien escribían, y no lo vieron, lo condenaron. Y también vemos eso, ¿no? Que es condenado a muerte. Marcos 14:64 nos habla cómo este grupo condena a muerte a Jesús, pero como estaban bajo el dominio de Roma, ellos no podían llevarlo a la cruz. Tenían que ir a Pilato para que Pilato les concediera esa orden. Y vemos que es condenado a muerte y entregado a los gentiles. Se entrega a Pilato, se entrega a Roma, y es Pilato quien dice, pues crucifíquenlo. Pilato le hace un juicio y en ningún momento lo encuentra culpable, ¿no? En ningún momento lo encuentra culpable. Y vemos que la palabra de Dios, o a donde quiero llegar con esto, es que la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios se cumple, ¿no? Letra por letra. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Y así es, ¿no? Todo lo que está escrito aquí, muchas cosas se han cumplido, muchas cosas se cumplirán, pero el Señor dice que no van a pasar. Que es veraz su palabra. Apocalipsis 1:19, no, para nosotros, escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, las que son, las que han de ser y las que han de ser después de estas. Entonces todavía hay cosas que están por cumplirse, que el Señor ha dicho que van a pasar, así como dijo de su muerte, hay cosas que van a pasar y el Señor las va a cumplir. El Señor va a cumplir su palabra. Entonces podemos ver la veracidad y la confiabilidad de la palabra de Dios. Él no se equivocó acerca de la profecía que tenía sobre él. Y hay algo más grande, ¿no? Que al final les dice, al tercer día resucitaré. La esperanza para todos. Un Dios vivo. Un Dios real, un Dios que está entre nosotros, un Dios que venció a la muerte, que resucitó de entre los muertos. Y un comentario dice, la única cosa que Cristo se esmeró en mostrar después de su resurrección fueron sus cicatrices. Y ahí está, ¿no? Jesús mostrándonos sus manos, Jesús mostrándonos que su padecimiento fue real, que ahora tú puedes meter tu mano, ¿no? Así como le dijo a Tomás, ven, mete tus manos. Cree que lo que pasé fue real y cree que estoy vivo. El Señor nos llama a dejar de ser incrédulos acerca de Él, a considerar sus palabras. Y el Señor les anuncia esta vez y por última vez en el Evangelio de Marcos sobre su muerte. Es algo que ya no les iba a decir más, es algo que ya estaban por ver. Y para nosotros igual, si hay algo que el Señor te ha estado diciendo durante estos días en su palabra, que te haya estado hablando, que el Señor una y otra vez te esté repitiendo, pon atención a eso. Pon atención a eso, checa lo que el Señor te está diciendo. Y para nosotros creo que el Señor con lo que sigue en los siguientes versículos es algo que como iglesia nos ha estado hablando. Y nos ha estado hablando sobre ser humildes, sobre ser serviciales. Y dice los siguientes versículos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces vemos a Jacobo y a Juan, ¿no? Que está el Señor hablando sobre su muerte y ellos pensando en otra cosa, ¿no? Ellos diciendo, Señor, tenemos una petición para ti. O sea, lo que dijiste, ok, está bien, pero nosotros tenemos una petición para ti. Perdón. Y lo primero es que nos hagas lo que pidiéramos, como si fuera el genio de la lámpara, ¿no?
así, ¿no? De que ya llegó Jesús, voy a orar, voy a frotar mi Biblia para que salga Jesús y me conceda lo que yo quiero. Y no es malo presentar nuestras peticiones delante de Dios, pero a veces pienso, ¿no? ¿Te imaginas, no? Si Dios contestara cada una de nuestras peticiones a nuestro favor. El mundo que tuviéramos y de por sí como está, ¿no? Ahora imagínate el Señor concediendo todo lo que le pedimos. Y entonces el Señor nos anima a pedir conforme a su voluntad. Dice que es agradable y que es perfecta. Y eso de hacer su voluntad, yo creo que hay que tener mucha fe para pedir conforme a su voluntad, porque es fácil pedir lo que yo quiero y creer que el Señor lo puede hacer, pero creo que es más difícil cuando uno le dice, Señor, haz tu voluntad, porque tienes que esperar lo que Dios quiera. Y muchas veces lo que Dios quiere, pues no nos gusta o no es lo que yo quiero. Entonces hay que tener mucha fe, ¿no? Para orar y decir, Señor, ante esta situación, haz tu voluntad. Y no es malo decirle, Señor, yo espero esto, yo quisiera esto, pero ¿tú qué quieres, Señor, para mi vida? Y si no lo hacemos así, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar con el Señor, porque vamos a decir, Señor, pues no lo hiciste, no hiciste lo que te pedí, ¿qué clase de Dios eres? Y ahí estamos enojados con Dios porque no hace las cosas como yo quiero. Y entonces aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a confiar en su voluntad que es agradable y perfecta. A veces el Señor responde y no sabemos cómo eso agradable y perfecto es, ¿no? O sea, ¿cómo, Señor, dentro de todo esto puedo encontrar lo agradable y lo perfecto? Pero si el Señor dice, pues hay que esperar. En algún momento veremos eso. En algún momento veremos esa perfección, eso agradable de su voluntad. Ahora, ¿cuál es la cosa con ellos? ¿Qué es lo que están pidiendo, no? Y ellos dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, ellos están pidiendo lugares de honor, lugares donde van a ser exaltados, donde van a ser vistos. Imagínate, ¿no? Estar sentado a la derecha o a la izquierda de Dios. Y ellos llegan, Señor, queremos ese lugar para nosotros, ¿no? Como cuando vas al estadio de fútbol que buscas los mejores lugares para ver el partido, ¿no? Ahí están, pues nosotros queremos los mejores lugares para ver cómo gobiernas y para que los demás también nos vean a nosotros, ¿no? Queremos el palco presidencial, ahí queremos estar contigo, ¿no? Y eso significaba, ¿no? Estar a la derecha o a la izquierda de un trono, estar en un lugar privilegiado. Pero parece que se les ha olvidado lo que el Señor les ha venido enseñando en Marcos 8:34, niéguense a sí mismos. Se les ha olvidado lo que vieron en Marcos 9:33, que quién era el que iba a ser el mayor y el menor en el reino. Lo que les enseñó en Marcos 10:13 sobre los niños, ¿no? Que los más pequeños el Señor los recibe. Pero a todos nos gusta una posición de honor. Y es verdad. Y es verdad, muchas veces nos gusta ese lugar donde puedo ser servido, al buscar el lugar donde puedo servir. Y yo recuerdo, ¿no? Pues antes de empezar a pastorear, pues el Señor me permitió pasar por algunos trabajos, ¿no? Por ejemplo, en Torreón, pues tuve la bendición de ser pues jefe, ¿no? En donde yo estaba. Estaba el dueño, estaba la administradora y estaba yo, ¿no? O sea, como que y yo tenía un montón de empleados a mi disposición, ¿no? A mis órdenes, ahora sí. Y es bueno, ¿no? Si el Señor te bendice con un trabajo así, está bien, no pasa nada. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿O cuál fue la cosa conmigo? Llego a Guanajuato, consigo un trabajo donde me pagaban mucho menos y donde de estar acá era el de más abajo, el de más abajo. Y el Señor mostrándome esto, ¿no?
O sea, yo preguntándole, Señor, ¿qué hago aquí, Dios? O sea, tú me puedes poner en un mejor trabajo, ve mi currículum, Señor, ve lo que he hecho, ¿por qué me tienes aquí? ¿No? Y el Señor mostrándome esto, sé humilde, el Señor de alguna manera creo preparándome para lo que venía. O sea, no vienes te estoy poniendo aquí para que aprendas a servir, se te ha olvidado servir. Y ahí estoy, ¿no? Entonces de repente dejé de discutir con mi jefa, de repente, ok, lo hago, ok, y cuesta, ¿no? Porque llegas y dices, no, pues mis ideas son mejores, mi jefa está mal, y de repente es, cállese y póngase a servir, me dice el Señor. Cállate, deja de discutir, aprende a servir a los demás, aprende a ser el de abajo. Y parece ser que a estos hombres se les ha olvidado. Ahora, en la iglesia no hay eso, o en la iglesia no debe de haber eso. Personas que sirvan o personas que estén en ministerio y que estén ahí porque quieren ser servidos. En la iglesia es al revés, como va a decir ahorita el Señor. Están para servir a los demás, están para lavar los pies de los demás. Cada persona que aquí sirve tiene que estar dispuesta a lavar los pies de los hermanos, porque es lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios y vino a servirnos, Y el Señor responde, no sabéis lo que pedís. Y el Señor le está diciendo, la realidad del reino de Dios es diferente. Ustedes están pidiendo una posición de honor, quieren ser grandes, pero no es así en el reino de Dios. No es así en el reino de Dios. Y después les va a decir, uno, que el camino hacia la gloria, hacia esa gloria en la cual quieren estar con Dios es un camino difícil. Y dos, vamos a ver pues la respuesta de Dios. Y primero, ¿no? Les advierte sobre ese camino hacia la gloria y les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizados? Recuerda, ¿no? El Señor les acaba de decir que va a morir, que va a pasar, y ellos dicen, a la verdad, del vaso que yo bebo, ellos dicen, podemos. Sí, Señor, vamos a poder hacer lo que tú haces. Y el Señor le dice, pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, dice, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, ¿no? Y el Señor primero les habla, ¿no? Pues para llegar al reino hay un camino difícil. Y les dice, ¿pueden hacer lo que yo voy a hacer? Y ellos dicen, podemos. Y el Señor les dice, sí, lo van a pasar. Lo van a pasar porque hemos visto que el camino hacia la gloria es un camino de sufrimiento. Y Juan no murió como mártir, pero sabemos que fue exiliado a la isla de Patmos, ¿no? Ya estando viejos. Algunos historiadores dicen que hubo un intento de asesinato, que lo echaron al aceite hirviendo y el Señor lo libró de eso. Imagínate, ¿no? Las marcas de Juan en su cuerpo por el padecimiento. El Señor les dice una vez más, les va a pasar. Y les pasa. Jacobo, Hechos 12, 1 al 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este mismo hombre que le dice al Señor, podemos. Ahí está padeciendo. Vemos que hubo heridas, ¿no? En estos hombres antes de ver la gloria de Dios. Que hubo padecimientos antes de ver la gloria de Dios. Y sabes, no pareciera, ¿no? Pero las cicatrices en nuestro ministerio, en nuestro servicio, son para que le digas a los demás, mete tu mano, ven, aquí yo te consuelo. Corintios, ¿no? Nos dice que somos consolados para consolar. Y ahí estás, ¿no? Con tus cicatrices diciéndole a tus hermanos, te entiendo, te comprendo, vamos a acercarnos a Cristo.
Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mientras el Señor te consuela en medio de tu dolor, el Señor usa ese dolor para que tú consueles a otros. Hablaba con un joven aquí entre semana y me decía, pues lo que yo viví me está sirviendo para ayudar a un amigo. Y así es, nuestras heridas, nuestras marcas son para que le digas a los demás, ven, mete tu herida, déjame te consuelo, déjame te muestro que el Dios que creo es real. Y al final vemos eso, ¿no? La respuesta de Dios dice, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. De alguna manera el Señor les contesta su petición necia, ¿no? A veces pensamos que el Señor no contesta esas oraciones, pero vemos que el Señor las contesta. Obviamente no era la respuesta que ellos querían, pero el Señor contestó aún una oración egoísta. Y el Señor, si tú hablas con Él, te va a contestar, pero espera su respuesta. Y dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y vemos eso, ¿no? Que primero ellos se enojan. Y no nos dice la razón por la que se enojan. Tal vez se enojaron porque pues les habían sacado ventaja de que ya le preguntaron ellos primero al Señor y no fui yo. O tal vez se enojaron porque no entendieron la respuesta de Jesús. O se enojaron porque ellos querían lo mismo y no se animaron nunca a preguntarle a Dios, aunque sí lo hicieron. Y se enojan con los demás, ¿no? Y el Señor ve su corazón, ve que todos ahora están frustrados, enojados, y los llama otra vez a los 12. Y Jesús conoce tu corazón, conoce tus frustraciones, conoce tus corajes y te dice, ven, vamos a platicar. Y Él les da esta respuesta, dice, no será así entre vosotros. Bueno, en la iglesia de Cristo no es así. No hay lugar en la iglesia para líderes dominantes. Aquellos que sirven para ejercer dominio sobre otros, pues no están sirviendo. Están gobernando como han aprendido en el mundo. El Señor no levanta líderes, no levanta gente para ejercer dominio sobre los demás. Levanta gente para servir a la iglesia. Y eso es lo que yo deseo de este lugar. Que aquí tú te sientas servido, que aquí tú te sientas amado, que aquí haya personas que para ellos sean más importantes tú que ellos mismos. Primera de Pedro 5, 3-5 dice, como no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entre más humilde seas, más gracia vas a recibir de Dios. Entonces el Señor les da este ejemplo. En el mundo los que gobiernan tratan mal a los siervos. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el que quiera hacerse grande, el que quiera ser más grande, es el que sirve a todos los demás. Y es el ejemplo que el Señor nos da. Ahora usa la palabra servidor. Aquí es diáconos. Y es hacer mandados. ¿Qué quiere decir hacer mandados? Que es un ayudante o un mesero. Y si quieres ser el más grande, debes de ser el mesero de todos. Y entonces sé el más grande de tu casa, el que sirve a todos. Sé el más grande de tu iglesia.
Sé el más grande de tu comunidad, de tu escuela, de tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, con tus consiervos. Si quieres ser mayor, empieza a servir a los demás. Es lo que el Señor nos dice. Y creo que todos podemos crecer en servicio. Todos podemos aprender de esto. Porque yo creo que todos tenemos esas áreas de oportunidades donde el Señor todos los días nos muestra que tú estás para servir a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo. Como el mayor, ¿no? Aún si tienes una posición en tu trabajo elevada, pues muestra, ¿no? Con tu servicio, porque estás ahí. Entonces somos llamados a servir, es lo que Dios nos dice. Olvídense de las posiciones, olvídense de ser alabados, olvídense de ese privilegio por estar a mi lado. ¿Quieres ser grande? Lava los pies de los demás. Versículo 45, y aquí es donde el Señor nos da en la torre a todos, a todo aquel que no quiere servir, a todo aquel que dice, Señor, yo vine aquí a que me sirvan. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es su ejemplo, y lo hemos visto. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y hay muchas cosas, como dice Juan, que no se escribieron en la Biblia, ¿no? De las cosas que hizo Jesús. Pero me imagino las incontables veces que Jesús se levantaba de la mesa para servir a otros, que Jesús prefería que los demás estuvieran bien para que estuvieran tranquilos, ¿no? Sirviéndoles día con día a sus discípulos. Y el Señor les dice, ahí estoy y lo han visto. No he venido para que me sirvan, les he servido y lo saben. Y el Señor nos sirve todos los días. Y me imagino eso, ¿no? Cómo es que Dios servía. Y no solamente dice, y vine a servir, pero vine a rescatarlos. Vine a dar mi vida como rescate por muchos. Y este es un perfecto sustituto. Imagínate, ¿no? Cómo es que tú tienes una deuda con el banco y de repente pues decides ir al banco para aclarar la situación. Vas al banco y llegas y, oiga, vengo por mi estado de cuenta, quiero ver cómo saldo mi deuda, aún tú sin un peso. Y de repente sacan tu historial y dicen, ya está pagado. Y tú, ¿quién pagó, no? ¿Quién fue, no? Se está equivocando, yo debo mucho. Y de repente ves y ahí la firma de tu papá, ¿no? No, pues pagó su papá. Y así nosotros. Nuestro Padre pagó nuestra deuda. Nuestro Padre pagó el rescate por nuestras vidas. El Señor sabía que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él dijo, yo soy gracia sobre gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahora ves que en el acta que te era contraria está la sangre de Cristo, rescatándote, dándote vida nueva. Y ahí está Dios, ¿no? En este versículo diciéndonos, véanme a mí, vean mi perfecto servicio, vean mi perfecto rescate. ¿Y qué le dices a Dios? ¿Qué le dices a Jesús cuando Él te da ese ejemplo de servicio? Dices, híjole, discúlpame, Señor, ¿no? Creo que deberíamos de pedir disculpas, ¿no? Porque cuántas veces no hemos querido ser servidos antes de servir. Y la última parte nos habla sobre una sanidad, sobre un hombre que era ciego y recupera la vista. Y dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto me gusta porque vemos a este hombre que
oye que es Jesús, ¿no? Que oye que es Jesús, inmediatamente empieza a clamar. Y está clamando con gran fuerza, gritándole a Jesús que tenga misericordia de él. Y los demás dicen, ya cállate, lo mandan a callar. Pero me gusta porque él persiste. Y él, entre más le decían cállate, él gritaba más fuerte. Y así va a pasar muchas veces, ¿no? Cuando te digan, ya deja de orar, no vale la pena. Ya no te preocupes, ya dalo por perdida esa causa. Pero cuando te digan, cállate, deja de confiar, cuando te digan que Dios no es real, cuando te digan que no vale la pena seguir a Cristo, tú clama más fuerte a Él. Tú grita más a su nombre, ora más. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Y cómo ser violento? Ponte de rodillas todos los días y clama a Dios. Así, todos los días orando, todos los días clamando por misericordia. Porque este hombre lo primero que pide es misericordia. Y así, de rodillas todos los días, pidiendo por aquello que es difícil en un familiar tuyo, por aquella situación en tu trabajo, por muchas cosas que puedes estar, Señor, ten misericordia. Todos los días y cada vez más fuerte. Y cuando te desanimen a que te calles, a que dejes de orar, ora más fervientemente. Entonces dice ahí, y muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, Jesús lo escucha aquí, deteniéndose, mandó a llamarle, y lo llamaron, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y vemos otras personas aquí, ¿no? Aquellos que te dicen, pues ten confianza, confía, levántate, te llama. Aquellos que se unen a tu oración, aquellos que oran por ti, que te levantan, que te animan a buscar a Jesús. Yo, ahora que pasamos lo de Gaby, no sabes cuántas personas supe que oraban por todo el mundo por Gaby. Y eso nos mantuvo en pie. Y eso nos ayudó un montón. Tú ora por los demás. Únete a las oraciones de los demás. Aquel que está clamando por misericordia a Dios, únete a su oración y clama juntamente con él. El miércoles tenemos oración. Vente, necesitamos ser violentos. Necesitamos dejar nuestra tranquilidad, nuestra pasividad y venir a orar. Hay tantas cosas por las que debemos de doblar rodilla y no lo estamos haciendo. Entonces te invito a que vengas a orar nuevamente con nosotros el miércoles. Necesitamos orar. También estamos por terminar de organizar un ministerio de oración. Esta iglesia necesita orar cada vez más. Y va a haber personas que van a estar orando continuamente por ti, por mí, por todas las necesidades. Necesitamos ser violentos. Y el Señor le llama y entonces él arroja su capa, se levanta, va a Jesús y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La fe del hombre ciego le salvó porque era una clase de fe específica. Era una fe que estaba determinada en alcanzar a Jesús, clavaba mucho más. Era una fe que sabía quién era Jesús. Le dice, Hijo de David. Era una fe que vino humildemente a Jesús. Ten misericordia de mí. Era una fe que se sometió humildemente a Jesús. Lo llama Maestro. Era una fe que podía decirle a Jesús lo que quería.
que recobrara la vista. Y entonces este hombre tiene fe y dice, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre empieza a ver, después de ser ciego empieza a ver y no pone atención en lo maravilloso que es el mundo, ¿no? En las montañas o lo que se haya visto. Pone atención en una persona, en quien lo sanó, en quien lo salvó, en Cristo. Y dice, y seguía a Jesús en el camino. Hizo del camino de Jesús su propio camino. Y fue un seguidor de él. Como el otro ciego dijo, era ciego, mas ahora veo. Y lo que veían era su Padre. Y con nosotros pasó igual. El Señor nos quita ese velo y nos permite de verlo. Y el que el Señor haya quitado ese velo, que me haya dado vista para poder verlo, debe generar un deseo en mí para seguirle. Ahora vemos al que nos sanó, ahora vemos al que nos lavó, ahora vemos al que pagó la deuda por mí, al que me dio vida eterna. Si nunca lo has visto, si no sabes quién es este Cristo, clama por misericordia. Él te quiere sanar, Él te quiere dar la vista. O tal vez ya te dio la vista, pero tienes cataratas espirituales, ¿no? Tienes miopía espiritual. Sabes que el Señor hizo algo grande en tu vida y por algún motivo has dejado de verle, has dejado de seguirle. Dile nuevamente que te sane. Tal vez ya te dio la salvación, pero necesitas verle, necesitas seguirle y por algún motivo lo has dejado de hacer. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Dame la vista. Hazme ver nuevamente. Quiero caminar ese camino nuevamente. Porque si Dios ha hecho algo en tu vida, no puedes negar que fue algo grande, que fue algo hermoso, que mientras lo seguías, cosas grandes pasaban en tu vida. Entonces busca a ese Jesús que te salvó, busca a ese Jesús que te sanó, que te limpie los ojos nuevamente. Y ahora nuestra historia, ¿no? Termina y empieza con hombres siguiendo a Jesús. Unos con miedo y otros por convicción, ¿no? Y pues Jesús nos llama a eso hoy, a seguirle. No importa cómo, cuándo, no importa si el camino es difícil, no importa si el camino pues de repente es fácil correrlo, como sea el camino, es bueno seguir al final. Porque sabes que siguiendo a Jesús, al final no habrá tinieblas. Al final verás la luz. Dice Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así, ¿no? El camino más difícil al final es bueno con Cristo. Y entonces podemos concluir que el seguir a Cristo es confiar en que no solo Él resucitó, sino que nos resucitó con Él. Efesios 2:5-6 dice, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El que Él haya resucitado nos da esperanza a nosotros de que algún día resucitaremos y estaremos delante de Él en su gloria. Me llama a seguir a Cristo y confiar en que mi servicio es renunciar a toda posición como Él lo hizo. Filipenses 2:6-8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y el Señor nos llama a servir, renunciando a todos nuestros derechos y poner los derechos de los demás como prioridad. Él lo hizo así. Él era Dios, dijo, no le hace, me voy a hacer como ustedes. Y puedo confiar en Dios porque oyendo su voz puedo tener fe que me da esperanza. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre era ciego, escuchó a Jesús y pudo tener fe sin verlo. ¿Quién le garantizaba que se lo estaban cotorreando, no? O sea, dijo Jesús el Nazareno, es el de Nazaret y lo oyó y el Señor le manda a hablar y le dice, ¿qué quieres que te haga? Vete, tu fe te ha salvado. Y él, por el simple hecho de oír la palabra de Dios, tuvo fe. Así que, pues, métete a su palabra para que puedas tener la fe correcta, la fe que Dios te llama o te manda a tener. ¿Oramos?